Hola, soy Francisco Galeano Valle, internista del Hospital Gregorio Marañón y voy a hablaros del protocolo de filtros de vena cava de mi hospital. Aquí tenéis el QR con la presentación en formato PDF por si queréis descargarla. ¿Qué es un filtro de vena cava? Es una especie de paraguas que se coloca por vía percutánea endovascular en la vena cava inferior para prevenir embolizaciones hacia los pulmones provenientes de los miembros inferiores. La historia de los filtros corre paralela a la del tratamiento de la trombosis venosa profunda, en concreto al de la anticoagulación. Hasta la aparición de la anticoagulación, el primer anticoagulante fueron las heparinas intravenosas en la década de 1920. Hasta ese momento, la única manera de prevenir la migración de los trombos de miembros inferiores era la ligadura quirúrgica de las venas por encima del trombo. Y por otro lado, tratar el dolor y tratar el síndrome postrombótico. Así, ya a finales de 1900 del siglo XVIII, Hunter había descrito ligaduras quirúrgicas por encima de la trombosis para prevenir la migración del trombo. Esto se fue utilizando hasta mediados del siglo XX, momento en que ya es sustituido por el tratamiento anticoagulante. Es en esa década, la de 1950, en la que aparecen nuevos dispositivos que intentan o interrumpir el flujo de la vena cava inferior de forma transitoria o de forma parcial. Así, el primer dispositivo endoluminal es creado por DeWitt en 1958, crea varios dispositivos, pero requieren una cirugía general, anestesia general para su colocación. En 1967, Moving Uding desarrolla su paraguas, que es un dispositivo ya endoluminal, pero sigue requiriendo pues una venotomía, anestesia local y tiene bastantes complicaciones como son la migración del propio dispositivo y la trombosis por debajo del dispositivo con oclusión de la cava hasta en el 70% de los casos en su primer artículo. En 1981, Greenfield desarrolla el primer filtro percutáneo, verdaderamente percutáneo, colocado con catéter, que no requería una venotomía. Y a partir de aquí se dispara la indicación de colocación de filtros y se generaliza su utilización. En el año 86 aparece el primer filtro verdaderamente retirable, pero no es hasta la década ya de los años 2000 cuando se generaliza su uso. Y en 1998 se publica el ensayo PREPIC. 400 pacientes con trombosis venosa profunda de miembros inferiores, con alto riesgo de embolia pulmonar. Todos recibieron tratamiento anticoagulante y fueron aleatorizados a colocación de filtro o no. Se evaluaron a los 12 días y a los 2 años y se encontró que no había un beneficio claro de la colocación del filtro, ya que aumentaba el riesgo de trombosis venosa profunda por debajo del filtro con unos ratios de 1,8, sí reducía el riesgo de embolia pulmonar con unos ratios de 0,2, pero no tenía efectos en la mortalidad. Estos eran filtros permanentes. A partir de aquí se redujo mucho la utilización de los filtros, sus indicaciones, al menos en Europa. En el resto del mundo se mantuvieron. Y dio lugar a la generalización y al cambio hacia los filtros retirables que sí que podrían aportar un beneficio en la fase aguda, evitando esas complicaciones a medio y largo plazo como pueden ser las recurrencias de trombosis venosa profunda o de la aparición del síndrome postrombótico. Actualmente, los filtros se colocan por vía percutánea, por vía yugular o por vía femoral. En mi hospital lo realiza el servicio de radiología vascular intervencionista y se colocan por debajo de las venas renales, en la vena cava inferior. Esto es así, excepto en las embarazadas, que por cuestiones anatómicas no puede ser colocado por debajo de las venas renales. Los filtros no son un tratamiento de la trombosis venosa profunda de miembros inferiores ni de la embolia pulmonar, son solo una medida preventiva de nuevos embolismos en pacientes que ya han tenido una TVP o una embolia pulmonar. Además, es importante recalcar que debemos saber que el filtro es
sea técnicamente posible colocarlo. Y solo es técnicamente posible cuando no hay una trombosis en la vena cava en el lugar en donde teóricamente debe ir colocado, que es por debajo de las venas renales. Y por último, este reloj recalca la importancia de que los filtros deben ser transitorios siempre que sea posible, para evitar la aparición de complicaciones a medio y largo plazo. Aquí tenemos una imagen de un TAC y cómo se vería el filtro. Tenemos con las flechas blancas que señalan el filtro. A la imagen abajo a la izquierda podemos ver aquí agrandada las patitas del filtro y la vena cava. Podemos ver que las patitas perforan parcialmente las paredes de la vena cava. Esto es una complicación muy frecuente, está descrita hasta en el 50% de las series y en la mayoría de casos es asintomática y no supone un problema. Otra imagen, esta es una flebografía que muestra la retirada de un filtro de vena cava. Veis que en la parte de arriba hay un gancho que es de donde se tira para su retirada. Y de nuevo recalcar la importancia de intentar programar la retirada siempre que sea posible de los filtros. Vamos a contar un caso clínico. Se trata de una mujer de 68 años, un caso real, que en octubre de 2024 ingresa en neurología por un ictus cardioembólico. Tiene un síndrome hemisférico izquierdo. En el TAC se ve una hipodensidad en el putamen y caudado con zona de penumbra en el angioTAC. Aquí tenemos la imagen del TAC a su llegada. Se administra fibrinolisis con alteplasa y trombectomía mecánica. La paciente presenta una mejora neurológica. Sin embargo, al día siguiente, en el TAC de control tiene una transformación hemorrágica, como vemos aquí. A las 72 horas se mantiene estable la transformación hemorrágica y ese mismo día presenta una insuficiencia respiratoria aguda, empeoramiento respiratorio y es diagnosticada de un tromboembolismo pulmonar lobar, bilateral, sin disfunción del ventrículo derecho. La paciente tiene necesidad de tratamiento anticoagulante, pero tiene un sangrado intracraneal. ¿Debemos colocar un filtro de vena cava? La pregunta sería, ¿tiene una contraindicación absoluta para la anticoagulación? Bueno, pues lo veremos al final de la presentación. Esto es un resumen de los pocos estudios y variopintos que hay sobre los filtros de vena cava. Sobre el ensayo PREPIC ya hemos hablado, 400 pacientes, filtro permanente, TVP de alto grado, todos anticoagulados, y aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, reduce el riesgo de embolia pulmonar y no afecta a la mortalidad en un seguimiento a 2 años y a 8 años. El estudio de Stein de 2012 es un estudio con una muestra nacional de Estados Unidos, recoge todas las altas en un periodo de 10 años y son más de 2 millones de altas hospitalarias por embolia pulmonar y llama la atención que hasta el 15%, más de 235.000 pacientes, se les coloca un filtro de vena cava. Aquí evalúan el efecto de colocar el filtro y muestra una reducción de la mortalidad muy ligera, pero en los pacientes con embolia pulmonar estable y también inestable, tanto con como sin fibrinolisis. El estudio de 2014 del registro Riete realiza un propensity score matching en pacientes con enfermedad tromboembólica y un alto riesgo hemorrágico. Muestra que reduce el riesgo de mortalidad por embolia pulmonar y un aumento de la recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa. En 2014 el mismo autor utiliza también un registro de altas por embolias pulmonares, en este caso se limita a las inestables tratadas con fibrinolisis, que muestran también una reducción global de la mortalidad en todos los grupos de edad. En 2015 se publica el ensayo PREPIC, ensayo clínico, 400 pacientes, se utilizan en este caso ya filtros retirables e incluye pacientes con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar con criterio de gravedad, que consideran eso pues la presencia de comorbilidades o de disfunción del ventrículo derecho. Todos los pacientes están anticoagulados y se aleatorizan a recibir o no filtro. Este no supone diferencias en la recurrencia de embolia pulmonar ni en la mortalidad. Por último, un ensayo clínico publicado en 2019 en pacientes politraumatizados que no pueden recibir tromboprofilaxis por el riesgo hemorrágico y
se les aleatoriza a colocación de filtro de vena cava, el cual no supone un cambio ni en el riesgo de embolia pulmonar ni de mortalidad a los 3 meses. Tenemos un metaanálisis en 2017 publicado por Big Delhi que incluye estudios desde 1973, en un periodo muy amplio, y también estudios con unas indicaciones muy variadas para colocación de filtros y también tipos de estudios muy variados, de 6 ensayos clínicos y 3 estudios observacionales. Concluyen que la colocación de un filtro reduce el riesgo de embolia pulmonar con unos ratios de 0,5, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda con unos ratios de 1,7 y la mortalidad global no se ve afectada. El mismo autor publica un año después, en 2018, otra revisión sistemática y metaanálisis. En este caso incluye solo filtros retirables desde 2011 a 2015 y los resultados son que no afecta la presencia del filtro a la recurrencia de embolia pulmonar, la presencia de trombosis venosa profunda o a la mortalidad global o la mortalidad por embolia pulmonar. Concluyen diciendo que hay una escasez de calidad y de cantidad de pacientes, calidad de los estudios y cantidad de pacientes para sacar conclusiones, además de que querían haber evaluado complicaciones relacionadas con el filtro, pero no pudieron. Por último, un estudio muy reciente de diciembre de 2024, que utiliza también los pacientes incluidos en Medicare. Son 270.000 pacientes a los cuales se les ha colocado un filtro de vena cava desde 2013 y estas son un poco los resultados. El 63% se le colocó el filtro por la presencia de una hemorragia mayor o un traumatismo los 30 días antes, que es una de las principales indicaciones hoy en día. Fueron retirados con éxito la gran mayoría y las complicaciones relacionadas con el filtro fueron realmente escasas. Esta gráfica de aquí arriba nos muestra la reducción de la incidencia de su colocación a lo largo de los años, está reduciéndose considerablemente. Y por último, quería resaltar este dato. Solo el 15% de los filtros con un seguimiento a 1,2 años fue retirado. Solo el 15%, realmente bajo. Complicaciones de los filtros podemos distinguir las relacionadas con el procedimiento de su colocación, que son pues el sangrado o la perforación de la vena cava, que en la mayoría de los casos es asintomática, y otras complicaciones relacionadas con la permanencia del filtro, como son la trombosis por debajo del filtro o la aparición de un síndrome postrombótico. Las descripciones de la incidencia de estas complicaciones en los estudios tenemos que tener en cuenta que los que no son muy recientes nos dan una incidencia relacionada con los filtros permanentes, la cual no sería extrapolable a nuestras poblaciones a cuyos pacientes esperamos poder retirarle el filtro en la mayoría de casos. Por eso vuelvo a recoger el estudio previo en el que las complicaciones relacionadas con el filtro eran realmente excepcionales. Vamos a justificar el problema, por tanto, existe un gran margen de mejoría en el uso de los filtros de vena cava, ya que sabemos que aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda y más cuando no hay un protocolo para su retirada. Hasta el 21% de los pacientes se coloca el filtro sin una contraindicación para la anticoagulación. El 30% de los filtros se colocan como una mera tromboprofilaxis. La tasa de retirada de filtros es realmente baja, lo hemos visto, 15%. No existe una causa en hasta 1 de cada 3 y probablemente está relacionada con olvidos del médico, pese a que su retirada está recomendada por las principales guías clínicas. Ahí he puesto 3, pero bueno, hay muchas más guías, y que su retirada es exitosa en la gran mayoría de los pacientes. Así que tras esta revisión de la evidencia, voy a presentar el protocolo de nuestro centro. Ya hemos revisado la utilidad, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, y vamos a describir el circuito que sigue en nuestro hospital. El protocolo es aplicable a todo paciente con indicación de anticoagulación
por el diagnóstico de enfermedad tromboembólica clásica, es decir, embolia de pulmón o trombosis venosa profunda de miembros inferiores, aguda, es decir, idealmente en los 30 días previos, que a quien aparece además concomitantemente una contraindicación absoluta para la anticoagulación. Y aquí quiero resaltar dos palabras: aguda, ETV aguda, contraindicación absoluta, aguda y absoluta. Y en nuestro centro intervienen el facultativo responsable del paciente, el servicio de radiología vascular intervencionista y la unidad de enfermedad tromboembólica o la sección de hemostasia de hematología. Pero, ¿qué es una contraindicación absoluta para la anticoagulación? Tenemos la guía CHEST de 2016 que nos daba una lista de factores de riesgo hemorrágico que son contraindicaciones absolutas para la fibrinolisis, estas ya las conocemos, y luego aporta también otra tabla que son factores de riesgo hemorrágico a tener en cuenta en pacientes que van a recibir anticoagulación. Esta serie de factores son hasta una tabla de 18 factores. Hay que tener en cuenta la gravedad del factor, es decir, la entidad del sangrado reciente o la entidad de la cirugía, la localización no es lo mismo en un lugar compresible que en otro que no lo sea, o si es en un sangrado o una zona de riesgo de sangrado intraocular, intracraneal, por ejemplo, la relación temporal entre esa cirugía reciente o ese sangrado reciente y el momento actual, la reversibilidad del factor y la sumación de estos distintos factores. Así, teniendo en cuenta todo esto, podemos clasificar a los pacientes de bajo o alto riesgo de sangrado. Por tanto, las contraindicaciones para la colocación de un filtro de vena cava son todo paciente sin una contraindicación absoluta para el tratamiento anticoagulante. Tampoco se recomienda la colocación de un filtro de vena cava en pacientes que no tienen enfermedad tromboembólica diagnosticada y que no están anticoagulados, que van a ser sometidos a una cirugía ya sea general o traumatológica. Es decir, como profilaxis primaria, no está indicado. Tampoco en pacientes con una embolia pulmonar que está progresando o que es una recurrencia a pesar de anticoagulación, porque para esto ya tenemos otras estrategias como pueden ser rotar el anticoagulante, aumentar la dosis en el caso de heparina, asegurarnos la adherencia, asegurarnos que no haya una causa para la ineficacia del anticoagulante. Hay otras estrategias. Y pacientes con tratamiento anticoagulante ya en la fase extendida, es decir, más allá de los primeros 3 meses para la enfermedad tromboembólica. En el protocolo identificamos el médico responsable debe identificar al paciente candidato a colocar un filtro, generalmente basándose pues en los antecedentes personales, la situación clínica actual, la necesidad de procedimientos invasivos y además de identificar al paciente, en el caso de dudas debe consultar a la unidad de enfermedad tromboembólica o a la sección de hemostasia dentro de hematología. Aquí tenemos el diagrama de flujo de la colocación de filtros. El médico responsable debe identificar al paciente y ponerse en contacto con los especialistas. Vamos a contarlo ahora en detalle. Tenemos que conocer los filtros con sus características, cada una de las de nuestro centro. En nuestro caso, actualmente tenemos estos dos filtros y debemos conocer principalmente la vía de colocación para ver que sea factible técnicamente, que no haya una trombosis en la zona de inserción, si es por ejemplo la femoral, y también el tiempo máximo que puede permanecer el filtro para su retirada. Son 3 patas de un banco. Una es el médico responsable del paciente, que debe identificar al paciente y contactar con los especialistas. Otro es la sección de radiología vascular intervencionista, que supervisa la indicación, contraindicaciones y evalúa el riesgo del procedimiento y es quienes colocan el filtro en su sala de radiología vascular intervencionista. Y la tercera pata es la unidad de enfermedad tromboembólica de medicina interna o la sección de hemostasia y hematología, que tiene tareas
previas y posteriores a la colocación del filtro. Previa a la colocación del filtro, además de evaluar el riesgo hemorrágico y esa indicación correcta del filtro, debe evaluar los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica, la reserva cardiopulmonar, la respuesta hemodinámica a la embolia pulmonar, la presencia y extensión de trombosis venosa profunda residual y la duración esperada de la contraindicación para anticoagular. Debemos realizar una analítica reciente con hemograma, hemostasia, función renal y hepática, y en el caso de que el paciente esté anticoagulado o sin plenas y la contraindicación para la anticoagulación sea programada, porque sea para una cirugía electiva, debemos retirar el tratamiento anticoagulante con antelación, en el caso de heparina de bajo peso molecular, con 24 horas de antelación. Después de la colocación del filtro, debe reiniciarse la anticoagulación lo antes posible, cuando la contraindicación absoluta para anticoagular desaparezca. Tras la reintroducción de la anticoagulación, debe programarse la retirada del filtro a la mayor brevedad posible, idealmente los primeros 30 días. Como requisito, antes de la retirada del filtro, hay que retirar la anticoagulación con 24 horas de antelación, en el caso de la heparina de bajo peso molecular. El facultativo responsable de la retirada o de programar la retirada es o debe ser aquel que ha indicado su colocación. En el caso de que un especialista no pueda o no quiera encargarse, debe contactar con la unidad de enfermedad tromboembólica o con el servicio de hematología para encargarse de esta programación y así que no quede olvidado. Si el filtro ha permanecido durante más de un mes y medio colocado, es aconsejable realizar un TAC abdominal con contraste previamente a la retirada para evaluar la presencia de trombosis intrafiltro y otras complicaciones. En el caso de que el filtro haya permanecido un periodo de tiempo superior al marcado por el fabricante como máximo, para ser retirado deberá ponerse en contacto lo antes posible con el servicio de radiología vascular intervencionista para valorar su posible retirada. En el caso de que se decida dejar de forma permanente, la indicación de anticoagulación a largo plazo solo por el mero hecho de tener un filtro es controvertida y el paciente deberá ser remitido a una unidad especializada para valorar esto. Aquí tenemos, todo protocolo debe ser evaluado con indicadores de calidad cada 5 años en nuestro centro. Estos son los indicadores que nosotros hemos elegido y el protocolo lleva apenas un año, con lo cual estos son datos, ejemplos inventados. Todavía no tenemos evaluados los datos de nuestro centro. Vamos a resolver el caso clínico. Vamos a recordarlo. Se trataba de una mujer de 68 años que había ingresado con un ictus isquémico tratado con fibrinolisis con alteplasa, que tuvo una transformación hemorrágica a las 24 horas y que había ocurrido esta transformación ya hace 3 días, momento en el cual la paciente desarrolla un tromboembolismo pulmonar con insuficiencia respiratoria, sin disfunción del ventrículo derecho y sin trombosis venosa profunda asociada. ¿Qué riesgo trombótico tiene la paciente? Pues es un riesgo trombótico alto, si le aplicamos la escala PESI simplificada, que sería solo para pacientes que se presentan en urgencia, la paciente ya está ingresada, pero bueno, si la aplicamos, por el hecho de la presencia de insuficiencia respiratoria, tiene ya un punto, tiene una mortalidad precoz en 30 días del 10% y por tanto tiene indicado el tratamiento anticoagulante. Pero la pregunta es, ¿lo tiene contraindicado, además de tenerlo indicado? Vamos a ver qué dicen las guías. Tenemos las guías de ictus americanas que dicen que tras un ictus isquémico cardioembólico, como es lo que ha tenido la paciente por fibrilación auricular, tiene indicación de iniciar el tratamiento anticoagulante entre 4 y 14 días tras el inicio de los síntomas. Pero la paciente ha tenido una transformación hemorrágica. Lo más parecido que podemos encontrar son las guías. Hay una guía específica de hemorragia intracraneal espontánea en pacientes, que es del 2022, americana también, y dicen que en su capítulo de tratamiento de la enfermedad tromboembólica, que el único factor para evaluar el riesgo de progresión de ese hematoma es el tamaño inicial del hematoma. Voy a adelantar que el tamaño del hematoma de nuestra paciente era pequeño y se mantuvo estable 72 horas. Y esos son dos datos a favor. La guía dice que se puede iniciar dosis profilácticas en 1 o 2 días desde el inicio del hematoma y terapéuticas en 1 o 2 semanas desde el inicio del hematoma.
Y esto se basa en dos estudios retrospectivos de unos 40 y 70 pacientes, es decir, es una evidencia científica muy limitada. ¿Qué hicimos en nuestro paciente? Evaluamos ese riesgo hemorrágico junto con el servicio de neurología, que nos informó de que el hematoma era pequeño, que había estado estable 72 horas, y se decidió conjuntamente no colocar un filtro de vena cava e iniciar anticoagulación a dosis intermedias, enoxaparina 40 miligramos cada 12 horas para un peso de 81 kilos y una función renal normal. Bueno, tenía insuficiencia renal aguda leve, pero con un filtrado por encima de 60. Y bueno, finalmente no se colocó el filtro y la paciente evolucionó favorablemente. Aquí tenemos un folleto que utilizamos dentro del hospital. Y por último, imágenes. Esto es un filtro de vena cava en la imagen de la izquierda, y en la imagen del centro podemos ver una trombosis por debajo del filtro. Siguiente imagen, en este caso otro paciente con una trombosis por debajo del filtro. Ahí lo vemos en la vena ilíaca común derecha. Y este paciente, se le aumentó la dosis de anticoagulación, se repitió el TAC al mes y se vio que la trombosis por debajo del filtro había desaparecido y se pudo retirar. Y a la derecha vemos la flebografía con la retirada de este filtro. Y finalmente, alguna complicación. Estos son realmente excepcionales. Esto es una rotura del filtro con desgarro de la vena cava. Y la última imagen, una flebografía con retirada del filtro. En la imagen de la izquierda, la introducción de contraste y el filtro colocado que queda enganchado en la imagen del medio. Y en la imagen de la derecha ya vemos como el filtro, al ir tirando, queda introducido en el catéter y las patas se retraen. Muchas gracias, ahí tenéis el QR, espero que les sea de utilidad.